Según estudiosos del tema, este periodo comprende desde la aparición de los primeros Homo hasta la presencia del Homo sapiens, y abarca incluso lo que hoy conocemos como el inicio de la civilización. Se puede inferir que los juegos primitivos como actividad recreativa de los grupos surgió a través del número de participantes dedicados a las actividades primordiales para la supervivencia, como la caza, la pesca y el inicio de la agricultura. Se considera que derivado de estas actividades y dada la rudeza que en muchas ocasiones se presentaba para conseguir un espacio habitable, llevaron una alta competencia entre los pobladores para conseguirlo. We who are about to die, salute you! La aparición de estos juegos espectáculo se dio para ofrecer diversión a la población a través de batallas entre los esclavos llamados gladiadores, o un esclavo y una fiera, y normalmente estos combates eran a muerte. En la Roma antigua ya se veían aspectos de una mayor organización, al tener la administración del espectáculo mediante la figura del emperador y de los senadores. Los juegos rituales se presentaron principalmente a través de juegos con una pelota y se practicaban en distintas civilizaciones antiguas como la egipcia, la china y la maya. Estos se llevaban a cabo previos a una batalla bélica y o a alguna festividad religiosa, y tenían la finalidad de obtener tolerancia al dolor. Los Juegos Olímpicos nacieron en la Grecia antigua, en honor a los dioses del Olimpo, y siguieron la filosofía de cultivar una mente sana en un cuerpo sano. Posteriormente, en la época moderna, se revivieron estos juegos y siguen estando vigentes bajo el lema: lo importante no es ganar, sino competir. La Edad Media está marcada por dos grandes periodos: la que se conoce como la Alta Edad Media, que comprende desde la caída del Imperio Romano hasta la caída del Imperio de Carlomagno, y la Baja Edad Media, comprendida desde la caída de Carlomagno hasta el descubrimiento de América. La historia del deporte se marca principalmente con el surgimiento de los juegos populares. Por otra parte, estuvieron los juegos de caballería, como el tiro al arco, la cacería, el paso de armas y la lucha de espadas.
Sin embargo, empezaron a haber combates muy fuertes que podían llegar a la muerte, por lo que se empezaron a establecer normas de justicia y equidad, y que representaron para el deporte moderno un legado del juego limpio en la actividad deportiva. El Renacimiento se consolida a partir del siglo XIII y se fortalece en Florencia en el siglo XV y en toda Europa durante el siglo XVI. Dentro de los populares, los más representativos eran los juegos de pelota, que a la fecha se siguen practicando, como por ejemplo la pelota vasca, el cricket, el origen del frontón y los inicios del tenis. En Florencia el juego más importante fue el calcio, que puede considerarse el antecesor del fútbol. Dos grandes características del deporte en el Renacimiento: el tema de la educación física y el tema de la medicina deportiva. La educación física iba enfocada para preparar a los hijos de los nobles para la guerra y el manejo de las armas. Podemos resumir que en el Renacimiento se aportó que los juegos y ejercicios físicos contribuyeran al proceso físico e integral del hombre. El deporte en la Edad Moderna. En este periodo de la historia es en donde se empieza a introducir la gimnasia como una disciplina en la sociedad moderna. Posteriormente, hace su aparición el juego con la pelota, siendo este en sus inicios una actividad desordenada y sin reglas, lo que generaba en muchas ocasiones el caos en las poblaciones en donde se practicaba. Tiempo después, se empezaron a crear las normas que establecían tiempo, forma y espacio en donde practicarlo hasta llegar a lo que hoy son las organizaciones deportivas internacionales más sofisticadas como la FIFA, NFL, etc., que apoyadas con el aparato mercadológico internacional han hecho de estas actividades deportivas un negocio incluso a nivel internacional. El deporte con la pelota, desde las épocas antiguas, fue el que más apasionaba a la multitud, representando de manera específica el origen al deporte llamado fútbol o soccer, siendo hasta finales del siglo XIX que se establecieron las primeras reglas. Durante el siglo XX se consolida la Organización Internacional del Fútbol Soccer a través de la creación de la FIFA y con la organización de los campeonatos mundiales de este deporte. Ha sido tan impresionante el crecimiento de la afición a nivel mundial por este deporte que incluso a la fecha la FIFA tiene un mayor número de afiliados que la misma ONU. La edad contemporánea dentro de la historia está marcada desde la Revolución Francesa hasta nuestros días, pasando por etapas importantes como la industrialización en Inglaterra, las guerras mundiales y la alta competitividad en todos los ámbitos, ya sean culturales, sociales, intelectuales y por supuesto en el deporte. Existen tendencias deportivas muy marcadas para poder considerar la alta competencia en el deporte. Lo más importante es que hoy día los deportes conformaron lo que para algunos puede ser la educación integral del ser humano, resaltando la frase de los griegos antiguos que hoy toma vigencia con mayor relevancia: cuerpo sano en mente sana. Duele, pero es cierto. El deporte puede ser el opio de las masas. Nos puede distraer de las grandes cuestiones políticas y económicas que, según algunos intelectuales, deberían consumir nuestro tiempo. Sin embargo, también el fútbol nos retorna a lo más crudo de nuestro ser, nos permite conocernos mejor, nos da la posibilidad de conectarnos de la manera más auténtica con las verdades del ser humano. Mi nombre es Gladiador.
El deporte es una actividad que transforma a los aficionados. Es una disciplina que tiende a que el ser humano se relacione con lo más interno de sí mismo. Es un espacio donde los corazones de algunos laten más fuerte, donde las emociones se polarizan y pasando de la alegría a la tristeza en tan solo un segundo. Es un cóctel de sentimientos, donde la pasión se exalta a un punto en el que los locos que amamos este deporte dejamos de ser nosotros mismos. Es un lugar que nos permite entender al mundo. Podemos concluir que el deporte desde la antigüedad hasta nuestros días sigue teniendo la misma esencia y ha sido el principal motivo de que las masas hayan encontrado en él su expresión de actividad recreativa, como por ejemplo el fútbol, que a pesar de ser un juego limpio y reglamentado, siguen siendo 22 gladiadores dentro del terreno de batalla. El deporte mueve masas, enciende pasiones e inspira al mundo. Y sin duda alguna, ha marcado al hombre en su desarrollo histórico para poder constituirlo en su esencia final de hombre libre. No sabemos a qué nos enfrentamos. Sí, pero es más fácil que sobrevivamos si peleamos juntos. Había un sueño que era Roma.